Hola estimadas, un gusto saludarlas nuevamente en un videito sobre la tabla de frecuencias con datos agrupados. Como hubo varias dudas en la clase anterior sobre si el ejercicio estaba bueno o estaba malo, si es que eh, estaba bien lo que ustedes hicieron, entonces hice este video para que revisáramos la actividad que realizaron el día viernes. Por lo tanto, el objetivo de la clase es el mismo que el día viernes, al igual que la habilidad, y las palabras clave que vamos a estar revisando también van a ser las mismas. Bien. Ahora, este es el ejercicio de la clase anterior. Bien, lo que tenemos aquí son datos desordenados, que son los datos de 30 personas, donde se les preguntaron a estas 30 personas el peso. Bien, entonces tenemos personas que pesan 58 kilos, 50 kilos, 56, ¿cierto? 68, etcétera. Y lo que se nos pedía era construir una tabla de frecuencias agrupadas con 5 intervalos, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo primero que nosotros debíamos realizar con esto? Lo primero que debíamos hacer, según el video del profesor que se nos pedía en ese momento, era directamente nosotros, primero que todo, conocer el rango. Bien, ¿y qué es el rango? El rango no es nada más que una resta, entre el valor máximo y el valor mínimo. Por lo tanto, el rango denotado con la letra R va a ser el valor máximo menos el valor mínimo. Entonces, si nosotros nos ponemos a mirar dentro de nuestra tableta, el valor mínimo que tenemos es 50. Bien, tenemos varios 50, ¿cierto? Pero aquí el valor mínimo es el 50 y el valor máximo, si nos fijamos bien, ¿cierto? Tenemos 68. Por lo tanto, si nosotros sacamos el rango con los valores que nos están pidiendo, sería 68 como valor máximo menos 50. Eso nos da un rango R de 18. Ese valor lo vamos a guardar por ahora. Bien, ahora, otra cosa interesante es el número de intervalos, también denotado con la letra K. En este caso, la letra K es un número de intervalos conocido y es el número 5. ¿Por qué? Porque yo se lo estoy dando dentro de el problema. Bien. Dentro de los datos agrupados, normalmente uno saca el número de intervalos dependiendo de la cantidad de datos que tiene, del rango que le hayan dado, etcétera, ¿cierto? Pero nosotros no nos vamos a meter con ese tema porque la fórmula es un poco más larga, ¿bien? Nosotros no vamos a entrar dentro de esa temática. Simplemente nos va a interesar saber el número de intervalos cuando yo se lo entregue, ¿ya? Y finalmente, otra cosa que nos interesa es la amplitud. Bien, y la amplitud no es nada más que el rango dividido en el número de intervalos. Por lo tanto, la amplitud A va a ser igual a la letra R dividido la letra K. Bien, la letra A entonces sería igual a 18 dividido en 5. Bien, si nosotros reemplazamos, entonces esto sería igual a 3,6. Bien, este número va a ser sumamente relevante para que nosotros podamos armar nuestra tabla de frecuencias con datos agrupados en intervalos. Ahora vamos a ver cómo funciona. Aquí yo ya me adelanté un poquitito. Aquí tengo la amplitud A, tengo los datos un poquitito más pequeñitos, ¿cierto? Y ordenados, y ya realicé mi tablita, ¿cierto? Que es esta que está aquí. La amplitud A, que fue de 3,6, yo la aproximé a 4. ¿Por qué? Porque dentro de mis datos no tengo ningún número decimal. Por lo tanto, en vez de utilizar un número decimal, lo aproximé a un número entero. Si usted no lo hizo dentro de sus cálculos, no hay ningún problema. Bien, si usted simplemente lo calculó
con un número entero, no hay ningún problema en que lo haya hecho de esa manera. Simplemente yo lo hice para ahorrarme cálculos. Bien, entonces lo primero que vamos a comenzar a hacer va a ser observar cuáles van a ser nuestras clases. Bien, ¿y cómo vamos a hacer eso? Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a colocar en la primera clase, que va a ser en la parte de aquí, el valor mínimo que ya habíamos encontrado, que es el 50, y después le vamos a sumar la amplitud que vamos a considerar, es decir, este número más 4. Por lo tanto, esto sería 54. Bien, en la siguiente clase de abajo tendría el 54 más nuevamente el valor de la amplitud. Por lo tanto, esto sería 58. Bien, en la parte de abajo nuevamente coloco el 58 y le sumo nuevamente la amplitud. Esto me daría 62. Bien, en la parte de abajo 62 nuevamente le sumo la amplitud, nos daría 66. Y finalmente en el 66 le sumo la amplitud y nos daría 70. Bien. Importante. Pero, profe, ¿el 54 lo considero aquí, en la clase de arriba, o lo considero abajo? Usted siempre va a considerar el número final en la parte de abajo. Bien. ¿Y eso cómo se representa? A través de un corchete. Bien, cuando el corchete esté hacia adentro de un número, significa que usted agarra el número. Pero si el corchete está hacia afuera del número, significa que usted toma el número anterior. Bien, no exactamente el número 54, sino que usted toma el número 53. Bien, y el número 54 lo toma en el siguiente. Bien, aquí no estoy tomando el 58, sino que estoy tomando hasta el 57. Bien, aquí sí tomo el 58, pero no tomo el 62. Aquí sí tomo el 62, pero no tomo el 66. Aquí sí tomo el 66, pero no tomo el 70. Bien, otra forma de realizar esto mismo, en vez de hacer un paréntesis de corchete hacia afuera, puede usted también realizar un paréntesis redondo hacia adentro. Bien, el paréntesis de corchete hacia afuera es lo mismo que un paréntesis de redondo hacia adentro. Ya, es exactamente lo mismo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? La marca de clase, que es lo siguiente que aparece aquí, donde dice MC, no es nada más que sacar el promedio de las clases que se encuentran al lado para saber un aproximado de lo que sería el número final que me da esa frecuencia. Entonces, por ejemplo, si aquí tengo, y vamos a hacer algunos de los primeros solamente, y después de eso simplemente vamos a completar con los siguientes. ¿Ya? Entonces, en el primero, si yo saco el promedio de las clases, tendría 50 más 54 y eso lo divido en 2, ¿cierto? Igual como usted saca el promedio de sus notas. 50 más 54 y el resultado, ¿cierto? 104 lo divido en 2 y eso me da 52. Por lo tanto, la marca de clase me da 52. Bien. Siguiente. Si el 54 le sumo 58, eso me da 112. Bien. Y si el 112 lo divido en 2, eso me da 56. Siguiente, si el 58 le sumo 62 y lo divido en 2, entonces eso me da 60. Luego tengo al 62 le sumo 66, eso nos da 128, ¿cierto?
y eso lo divido en 2, eso me da 64. Y por último, si el 66 le sumo 70, nos da 136. Y si eso lo divido en 2, nos da 68. Bien, esas son las marcas de clase de cada una de las clases que se encuentran en esta tablita. Bien, esa es una parte sumamente relevante para algunas cosas que vayamos a ver en el futuro de esta parte. Ahora nos vamos a ir con la frecuencia. Y la frecuencia, ¿qué es? Simplemente encontrar los números que corresponden a cada una de las clases. Entonces, en la clase número 1 necesito encontrar los números que estén entre el 50 y menor al 54. Es decir, como no tengo números decimales, entre el 50 y el 53. Entonces busco entre mis números, por ejemplo, aquí tengo 1, aquí tengo otro, ¿cierto? Necesito, no el 54, ¿cierto? Hasta el 53. Ese es el máximo que puedo tener. Hasta el 53. Bien, creo que esos son todos los números que puedo tener en este momento, ¿cierto? Por lo tanto, tengo 1, 2, 3, 4. Ahora vamos con el siguiente. Bien, entonces, en el anterior no considerábamos el 54, pero ahora sí vamos a considerar el 54, ¿cierto? En esta marca necesitamos los números del 54 hasta el 57, ¿cierto? No vamos a considerar el 58 porque el 58 lo consideramos en la clase siguiente. Por lo tanto, revisemos cuáles serían. Revise usted también para que no se nos pase ningún numerito, ¿cierto? Recuerde que el 58 no lo consideramos dentro de esta clase. Aquí en esta clase tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 numeritos, ¿cierto? 6 solamente. Vamos a hacerlo con el mismo color. Vamos con el siguiente. Aquí sí vamos a considerar el 58, ¿cierto? Y vamos a considerar hasta el 61, porque el 62 lo consideramos en la otra clase. Por lo tanto, considero desde el 58 hasta el 61. Bien. Desde el 58 hasta el 61. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 numeritos. 8 numeritos. Continuamos con la siguiente. Revisemos entonces del 62, que ahora sí lo consideramos, hasta el 65. Revisemos. Usted aquí puede revisar, ¿cierto? Conmigo, cuáles sí y cuáles no. Desde el 62 hasta el 65, ¿cierto? Y aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y finalmente, del 66 al 70, no es necesario que los marquemos, pero lo vamos a hacer igual para que no nos quede ninguno sin marcar. Tenemos del 66
al 69, porque el 70 no lo consideramos, solamente dos números que son exactamente los 68 que tenemos aquí, ¿cierto? Si se fija, ¿cuántas personas eran las que se tomaron el peso? 30 personas. Por lo tanto, el número final que nos tendría que dar si nosotros sumamos todos estos datos debería ser sí o sí 30. Si no es así, entonces tenemos un problema. Bien, si no es así, entonces pasó algo, quizás no contamos un dato, quizás hicimos algo mal, quizás pasó algo que se nos perdió un dato entre medio. Entonces vamos a contar. 4 más 6 nos da 10. 10 más 8 nos da 18. 18 más 10 nos da 28 y 28 más 2 nos da 30. Por lo tanto, estamos en lo correcto, entonces no habría ningún problema. Siempre que usted haga una tabla, revise que la frecuencia final le coincida con la cantidad de datos que tiene. Bien, ahora seguimos con la otra columna. La otra columna dice una F minúscula con una R minúscula entre medio, ¿cierto? Eso se llama frecuencia relativa. Bien, y la frecuencia relativa no es nada más que dividir la frecuencia entre el número total de datos. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a hacer usted? La letra F que tenía anteriormente la va a dividir en el total. Bien, aquí por ejemplo tenemos 4 entre 30, 6 entre 30, 8 entre 30, 10 entre 30 y 2 entre 30. Si estos números los puede simplificar en cada uno de los casos, lo va a hacer. Por ejemplo, aquí me va a dar un tercio, ¿cierto? Aquí me va a dar 1 entre 15. Aquí, por ejemplo, me va a dar, en uno me va a dar un quinto, creo. Bien, etcétera, etcétera. Bien, usted tiene que ver ahí cuál tiene que simplificar y cuál no. O también lo puede poner como número decimal. Bien, si yo divido 4 entre 30, también me puede dar un número decimal, 0,13. Y si usted recuerda números periódicos y semiperiódicos, este es un número semiperiódico. Bien, se puede colocar de las dos maneras, depende mucho del ejercicio, ya lo vamos a estar mirando más adelante cuando se ocupa cada una. Bien, pero siempre el valor de la frecuencia relativa, cuando hablamos de relativa, siempre es la frecuencia que estemos trabajando dividido por el total de datos. Bien. Y por último, nos vamos a ir a la última columna de nuestra tablita, que es la F mayúscula con una AC final. Y esto es lo que se llama frecuencia acumulada. Bien, ¿y qué es la frecuencia acumulada? Simplemente ir sumando las frecuencias cada vez que aumento una fila más. Por lo tanto, esta frecuencia, que es la frecuencia inicial, se va a quedar exactamente igual. Pero cuando yo pase a la siguiente, entonces tendré que haberle sumado este valor. Bien, 6 más 4 nos da 10. Bien, pero yo a este valor, en la siguiente, tendré que haberle sumado también este valor, por lo tanto este es 18. Cuando yo pase a la siguiente, tendré que haberle sumado este valor. Por lo tanto, esto es 28. Bien. Y cuando yo pase a la última, tendré que haberle sumado este valor. Por lo tanto, esto es 30. La forma de saber que hacemos esto correctamente es que la última columna, la última fila, siempre coincide con el número de datos que tenemos. Bien. Siempre este valor va a coincidir con este valor. También normalmente se agrega otra columna, la vamos a colocar con otro color acá.
normalmente se agrega también otra columna que se llama frecuencia relativa acumulada. Bien, ¿qué significa esta columna? Significa que a este valor que nosotros ya sacamos aquí, debemos dividirlo entre 30. Igual como lo hicimos en esta columna que está acá. Bien, entonces aquí sería 4 dividido entre 30, 10 dividido entre 30, 18 entre 30, 28 entre 30, etc. Esa parte la vamos a ver más adelante. Ya, olvídese un poquitito de esta parte. Pero me interesa que se quede con esta línea que está acá. ¿Ya? Esa era la manera de realizar este ejercicio del día viernes. Espero que nos haya quedado un poquitito más claro, que haya sido un poco más simple de lo que parecía dentro de la hojita. Entonces ahora, dentro de su autoevaluación, cuénteme si lo hizo igual que yo, si lo hizo de manera diferente. Quizás usted sí utilizó el 3,6 y le dieron valores diferentes a mí. Cuénteme qué tal le pareció la actividad, ¿ya? Si necesita trabajar un poquitito más con esto, si necesita más ejercitación, si piensa que no le quedó muy clara la materia, cuénteme qué tal se sintió con esta actividad, si necesita más ejercitación, como ya lo decía anteriormente. No es necesario que responda a todas las preguntas, ¿cierto? Pero sí, de forma general, recuerde que estoy aquí para ayudarle, ¿bien? Y para que saquemos esto adelante juntos, ¿bien? Así que eso sería la clase del día de hoy para que usted pueda revisar su progreso, qué tal ha estado con la actividad del día viernes y cómo hemos ido avanzando, y también para mí para poder saber si podemos avanzar o no dentro de la materia, o si no para tener que devolvernos, ¿ya? Así que eso ha sido por el día de hoy. Recuerde contestar su autoevaluación del día de hoy para poder tener su asistencia completita. Cuídese mucho y que esté muy bien.